Bienvenidos a un video más de su canal Literatura y Más. Les saluda su profesora Elisa López y este es el video número 3 de la serie Tips APA séptima edición. Bueno, en esta ocasión les mostraré cómo hacer una referencia de un podcast. Iniciemos. Antes de continuar, les invito a darle like a este video si les es de utilidad y suscribirse al canal para obtener más videos educativos. Gracias. A continuación, algunas plataformas comunes para encontrar podcasts. Tenemos Anchor, iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Genially, que también ha incorporado en sus elementos el podcast. ¿Okay? Es importante mencionar que los podcasts por lo general se encuentran en formato MP3, pero también en formato MP4. El MP3 se encuentran en Spotify, en Anchor, en todas las aplicaciones mencionadas y muchas más. Pero también existe el formato MP4 que lo podemos encontrar en YouTube, por ejemplo, donde se sube el podcast como formato MP4, pero en realidad solamente es el audio, el podcast. Según APA séptima edición, este es el formato para realizar la referencia de un podcast. Como pueden observar, son los mismos datos: apellido, inicial del primer nombre, la fecha, que a propósito es el año nada más, el título del podcast, que va en cursiva, y según el formato del podcast, que puede ser un podcast en formato MP3 o puede ser un video, ¿verdad? Si en el caso lo encontramos en YouTube, por ejemplo, y seguido la URL. Pero nos dice que si no obtenemos la URL, si no la encontramos, que es raro, bien podemos dejar la referencia hasta acá y escribiendo nada más el título. Bien podemos encontrar el podcast en la plataforma. Quiero hacer nada más una observación que según el formato del podcast, el título acá debe estar en cursiva, pero el ejemplo, no sé si es un error de edición, acá no está en cursiva, pero vamos a seguir este formato. ¿Ok? Tomando lo anterior, podemos observar que los elementos de la referencia de un podcast son 5. El autor o autores, la fecha, que es decir el año, el título del podcast, el formato y la URL. Bueno, he seleccionado este podcast que podemos ver que es de la plataforma Spotify y bueno, podemos ver los primeros elementos, el título, también podemos ver la fecha y lo vamos a abrir. Bien. Este es todo el título, ¿verdad? El estrés, primera parte, vamos a escribirlo hasta el cual está. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, la fecha la vimos como al inicio. Pero ¿qué pasa acá? Yo quiero saber quiénes son los autores. Entonces, para ver los autores, yo le doy aquí clic en descripción, ver más. Y aquí hay una descripción de quiénes son los autores. Y podemos ver que acá están los autores.
Está este señor Luis, está Mónica y está también Molo. Entonces podemos ver que ellos son los autores. Tengo todo para poder hacer la referencia y bueno, y nada más copio el enlace si es necesario, ¿verdad? Pero esta vez sí lo voy a hacer. Bueno, ahora pasemos a construir nuestra referencia de este podcast. Tomando en cuenta todo lo anterior, nuestra referencia de ese podcast quedaría de la siguiente manera. Los nombres de los autores, el año, el título, seguido del formato y el enlace o la URL. Vean qué fácil. Bueno, también tenemos, recuerden, podcast en formato de MP4, ¿verdad? De video que están en la plataforma como por ejemplo YouTube, pero que son podcasts, ya solamente aparece el audio. Entonces voy a tomar este como ejemplo, ¿verdad? Que es de el canal Literatura y Más, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que necesito. Bueno, el autor, ¿ya? Si nosotros le damos reproducir, ahí dice voz profesora Elizabeth. Entonces podemos ver que ahí está para poder ver la fecha. Ya sabemos el truquito, ¿verdad? De hacerle clic en la parte de abajo para poder ver bien la fecha completa. Sin embargo, en este formato de referencia no es necesario dar el día ni el mes, solamente el año. ¿Ya? Aquí podemos ver el autor, que es Elisa López, y el título. En lo que va a cambiar es en el formato. Ahora pasemos a hacer la referencia. Tomando en cuenta todo lo anterior, nuestra referencia quedaría de la siguiente manera. Podemos observar acá el nombre del autor, el año, el título del podcast que va en cursiva. Tenemos el formato que ya no es un podcast, sino que es un video, por lo que lo obtuvimos de la plataforma de YouTube y el URL o la URL. Quiero compartir con ustedes algunos consejos que nos da el mismo manual APA, séptima edición, con respecto a la variación de acuerdo con el número de autores en las referencias. El formato que ya lo conocemos para los apellidos y el nombre del autor, que es el primer apellido, pero si el apellido es compuesto, como vemos en este caso, que va unido por un guión menor, sin espacios, entonces se va a respetar. No podemos tomar solo el primero, tenemos que escribir los dos, ambos, seguido de la coma y la inicial del primer nombre. De 2 a 20 autores. Se van a mencionar todos los apellidos e iniciales. Todos. Pero el último elemento se une con la Y o ampersand en el caso del inglés. Como pueden observar acá, aquí son 3. El ejemplo. Ahora, más de 20 autores se van a incluir los 19 primeros autores. Luego se omiten los siguientes con el uso de los 3 puntos hasta llegar al último autor. Ahora, sin autor se inicia con el título de la obra. Muchas gracias por llegar al final de este video. Les invito a estar pendiente del video número 4 de la serie Tips APA séptima edición.
Hasta pronto.